Estoy totalmente convencida de que el mayor efecto mariposa de los estudios de Universal es que Todd Browning se haya unido con Bela Lugosi para traernos a Drácula en 1931. El arquetipo del vampiro actual, ese que se encuentra en la memoria colectiva, fue creado por Bela Lugosi en esta interpretación. Todas las cualidades que tiene un vampiro taciturno, un hombre que lucha en contra de la bestialidad en la que se convierte, y la melancolía de alguien que ha dejado su tierra en búsqueda de algo. See me now. Gracias por darme la oportunidad de contarte la vida y obra de Bela Lugosi, uno de los mejores intérpretes del cine del horror y uno de mis actores favoritos. ¡Auch! El nacimiento de Bela Blasco se ubica el 20 de octubre de 1882. Nace en una locación llamada Lugos, en Transilvania, misma de la cual se inspiraría para su apodo muchísimo más adelante. El seno de su familia era acomodado. La verdad, su padre era un empleado bancario y sus 4 hermanos jamás tuvieron carencias. Sin embargo, esto cambia rotundamente cuando cumple 12 años. Su padre fallece y tuvo que salir a trabajar a una mina para poder llevar sustento a su familia. Creo que poco se habla de lo traumático que es que un niño que encima vivió tranquilo durante bastante tiempo tenga ahora que encargarse del trabajo para mantener a su familia. En búsqueda de un mejor sustento trabaja algunos meses como ayudante ferroviario, pero poco tiempo después vuelve a la mina. Aproximadamente entre los 12 y los 17 se mantuvo trabajando para mantener a su familia. Sin embargo, logra entrar a la Academia de Teatro de Budapest y en 1915 logra debutar en el cine. La verdad es que reconocemos a Bela por sus interpretaciones magníficas en el cine del horror, pero lo cierto es que era un actor en todo lo que cabe dentro de esta palabra. Su colección de papeles representados es tan extensa que incluso hizo una representación de Jesucristo. Bela Lugosi llegó a ser un ídolo de la función de tarde en Europa. Fue Romeo en Romeo y Julieta e incluso hizo de Jesucristo. Era muy versátil, pero también era un primer actor romántico. En este periodo histórico que te menciono, Rumanía pertenecía al Imperio Austrohúngaro, lo cual terminó incluyéndola dentro de la Primera Guerra Mundial. Un poco antes de enlistarse en la guerra, Bela se casó con Ilona Smith, con quien no duró muchísimo tiempo. Su desempeño en guerra a sus 32 años de edad fue de teniente de infantería y sirviendo a su país se hirió la rodilla, de lo cual padecería el resto de su vida. A estas alturas no es sorpresivo que te comente que Bela Lugosi tenía grandes inquietudes políticas. Algo que te puedo resaltar positivo de esta época fue que fundó el primer sindicato de actores. Poco tiempo después, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, debe exiliarse de su propio país. Por unos meses estuvo en Alemania, posteriormente estuvo en Londres. Sin embargo, terminó radicándose en Estados Unidos buscando lo que muchos llaman el sueño americano. Esto es algo que quiero que lo tomemos como reflexión. Durante los 20 nos sentimos con el frenesí de la juventud que nos obliga a encontrar aquello que va a definir nuestra vida y sentimos que estamos contrarreloj, que si no lo encontramos antes de los 30 nunca lo encontraremos. Sin embargo, Bela Lugosi a los 45 años encontró el papel de su vida. En Broadway comenzó a interpretar a Drácula, la nueva obra adaptada del libro de Bram Stoker. I am Drácula. Ya todo en torno a Drácula era una controversia, desde su publicación por tener una trama tan peculiar hasta el hecho de que posterior al fallecimiento de Bram Stoker, un autor alemán haya hecho la película Nosferatu inspirado en. Este no es el video donde vamos a debatir si Nosferatu y Drácula son el mismo ente. Si te gustaría que analizáramos esto, por favor dímelo en los comentarios. Regresando a Bela Lugosi, a pesar de que no dominaba muy bien el idioma, lo cierto es que se le daba bastante bien la representación de Drácula, puesto a que Drácula se supone que es un personaje que viene de un lugar remoto y bueno, tiene acento. Yo creo que eso fue uno de los principales matices que Bela le pudo imprimir al personaje. Listen to them, children of the night. What music they make. Estando en Broadway, Bela se enteró de que iba a haber una adaptación de parte de Universal Pictures de la trama de Drácula. Y a pesar de que insistió y insistió
en ser él el protagonista, lo cierto es que el gran Lon Chaney ya se encontraba filmando la película a estas alturas. Existe un curioso mito en el que dice que esta película estuvo maldita, o en que en este caso el mismo Lon Chaney filmó una película maldita llamada Londres después de medianoche. Cierto o no, Lon Chaney falleció poco tiempo después de iniciar el rodaje de Drácula de un agresivo cáncer de estómago. Y de esta manera, y posterior a la insistencia eterna y perenne que había de Bela para interpretarlo, es elegido para ser Drácula en la película de 1931. A pesar de la fuerte crítica en contra de su pronunciación, lo cierto es que las divas estaban enamoradas de Drácula. Recibía el reconocimiento que tanto había soñado. Sin embargo, a Bela se los cuestionaba de muchas cosas. Aparte de su acento, se le cuestionaba también que en su juventud fue comunista. Why did you leave Hungary? Political reasons. After the war, I participated in the revolution, and later, I found myself on the wrong side. El estigma de su posición política en su juventud fue algo que no lo dejó en paz ni siquiera en Estados Unidos. En respuesta a todas estas críticas, su seudónimo se convirtió en Bela Lugosi. A pesar de que el éxito de Drácula fue rotundo y que fue un impacto social aún en su época, tan pronto como vino su éxito, vino su declive. Pese a haber saboreado lo que era el éxito y el reconocimiento que deseaba, lo cierto es que en poco tiempo terminó regresando a películas de bajo presupuesto e incluso de serie B. En enero de 1933 contrae matrimonio con la que sería la madre de su primogénito, Bela Lugosi Jr. Aquí comenzarían lo que en mi opinión serían sus años de arrepentimiento. Mi padre me dijo que había rechazado el papel de monstruo de Frankenstein y entonces se lo ofrecieron a Boris Karloff. Me dijo que la razón por la que lo había rechazado era que no hablaba y que le parecía que gruñir y hacer los gestos que hacía el monstruo era malgastar su talento. También me dijo que sentía mucho haber tomado esa decisión. Universal estaba en la cúspide del éxito luego de la publicación de la película de Drácula y querían capitalizar lo que más pudiesen el ahora furor de estos personajes de horror. Por lo tanto, luego de la adaptación de Drácula, lo lógico sería que la adaptación que vendría en camino sería la del libro de Mary Shelley, Frankenstein. En lo personal, siento que Bela estaba un poco negado por toda la xenofobia que tenía alrededor, algo que no lo dejaba pensar bien, y venía de otra perspectiva del cine y del teatro. Yes, Dracula, I'm ready. Frankenstein, then let us begin. you understand, Bela, don't you? That the one who wins this little game of chess is to lead the parade at the film stars' frolic. Okay, Boris. You'll move. Right. Algo que se reconoce bastante en el mundo de los monstruos del horror es la aparente rivalidad entre Boris Karloff y Bela Lugosi, lo que en realidad se trataba de una rivalidad inventada por la productora. Ellos trataron de suplantar lo que vendría siendo la efigie de Drácula por Boris Karloff con su representación de Frankenstein para así convertirlo a él, vamos a decirlo que en la mascota de Universal. Boris Karloff por su parte nunca manifestó tener algo en contra de Bela, de hecho lo admiraba como actor. Bueno, a mí me pasa lo mismo que a Bela Jr. Y es que ninguno de los dos oímos jamás a nuestros padres decir una palabra de desprecio hacia el otro. Recuerdo que mi padre dijo en una ocasión que era una pena que Bela no supiera un poco mejor el inglés, porque le habría permitido utilizar su talento en otros muchos medios. ¿Y usted qué espera ganar con su desaparición? Absolutamente todo. Todo. ¿Cree que ella olvidará a su prometido en un mes? Usted deme un mes. Solo un mes. Ni en un mes, ni siquiera en un año. He visto sus ojos. Está muy enamorada. Pero no de usted. Van a casarse dentro de una hora. Tiene que haber alguna forma. También protagonizó la primera película de zombies de la historia. Así es, estoy hablando de White Zombie.
Los hermanos Halperin en 1932 incluirían a Bela en su nuevo proyecto, la adaptación de su obra de teatro White Zombie a la gran pantalla. Su productora era modesta, pero tenían el suficiente presupuesto para lo que ellos llamaban una película revolucionaria. La película era una adaptación del libro llamado La Isla Mágica. Y si bien en la actualidad podríamos señalar que la obra peca de apropiación cultural, la película es disfrutable si ignoramos ese pequeño detalle. Nunca me cansaré de resaltar que Lugosi formó parte de muchos filmes revolucionarios, comenzando desde la creación del vampiro moderno, paseándonos por la primera trama de zombies en el cine y protagonizando la primera película que enmarcaba una operación de cambio de sexo. Hablo de Glen or Glenda, de Edward Wood, un docudrama acerca de la transexualidad y basada parcialmente en la historia de Christine Jorgensen, quien en 1952 fue la primera en tener una cirugía de afirmación de género exitosa. Y si bien es cierto que este filme y Plan 9 del espacio exterior, última película filmada por Bela y también de la autoría de Wood, son consideradas como una de las 50 peores películas de la historia, solo demuestra la infalible segregación que sufrió Lugosi, quien fue víctima de sus mismos monstruos y el escrutinio público. Anciano, adicto a la morfina y con muchos y sí dentro de la maleta, cayó en un ciclo autoparódico por la tan anhelada aceptación. Tan humano en ese momento y en su peor época de ironías, realizó 2 representaciones magistrales de Igor en 2 secuelas junto a su némesis y obtuvo un llamado para hacer de Frankenstein, donde en pleno set colapsó debajo de los kilos de utilería y maquillaje. El Hollywood en el que vivió Bela es el que más glamour presumía y el más negligente de todos, el que cambiaba nombres, controlaba con anfetaminas y espiaba celebridades, el que perfeccionó el arte de convertir a un humano en un producto de explotación masiva y el que desecha tan pronto como considera que las regalías peligran. Como amante del cine clásico, insisto en desinfluenciar celebridades, porque son humanas, tan humanas como pudo ser aquel vampiro rumano que el 16 de agosto de 1956, sentado en su sala, sufrió de un infarto, siendo alcanzado por la gran igualadora. A Bela Drácula Lugosi lo sepultaron en el Holy Cross de Los Ángeles, con su singular traje, que lo inmortalizó dentro de la memoria colectiva por el resto de la eternidad. So you try to pay me in flattery, telling me that I'm a dreamer. Well, I do dream. Dreams that you could never guess. Te agradezco bastante que hayas llegado hasta aquí y que hayas escuchado todo lo que tenía para decirte sobre Bela Lugosi. Si bien es cierto que con este video englobé todo lo que vendría siendo su vida y lo que conozco de él, probablemente en el canal siga hablando al respecto. Si es algo que te gustaría ver más adelante, por favor suscríbete o por lo menos dale a like. Me ayuda bastante a que el algoritmo mueva esto, a que yo mejore y quizás más adelante pueda vivir de mi propia tinta.